Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esto que es Que Viva la Mañana. Y el día de hoy un tema muy especial para todos los mexicanos, porque el día de hoy, 5 de febrero, festejamos la Constitución Política Mexicana. Y un tema bien interesante en donde, por supuesto, les vamos a dar muchos datos que probablemente no sabían, probablemente sí, muchos datos curiosos que todos deberíamos saber. Así que, chicos, empezamos. Todos esos datos importantes, sí. Yo creo que todo mundo deberíamos de saberlos. Fíjate que en la Constitución Política Mexicana, o también conocida como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sabemos que se promulgó en 1917 y entró en vigor en mayo de ese mismo año en Querétaro por Venustiano Carranza, donde se incluyen los derechos y obligaciones, Robert, de todos los ciudadanos, relación entre ciudadanos, gobierno y los tres poderes, donde sabemos también que son conocidas como las garantías individuales, que estamos recordando nuestros tiempos, ¿verdad? Cuando estábamos en la escuela, pero yo creo que es bueno saber, porque desafortunadamente muchos dicen, ay, nos dieron el 3 de febrero, puentecito, pero ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué se festeja? ¿No? Pues a la Constitución. Justamente, y fíjate que está bien interesante porque ya decías el tema de los derechos, de las obligaciones, y es que toda la primera parte de la Constitución trata efectivamente sobre las garantías individuales, los primeros 29 artículos, pero después continúa ya de cómo se debe organizar el Estado, los poderes, la relación de los poderes, que la Constitución está por encima de cualquier otra regla, o sea, es la ley suprema absolutamente, así que es lo más importante, cómo se pueden hacer las modificaciones a esa Constitución. Y pensemos, y vamos un poquito rápido hacia la historia, y es que cuando estaba gobernando Victoriano Huerta, que fue el que quitó del poder a Porfirio Díaz, que duró muchísimo tiempo en el poder, pues empezaron las guerras, y unos en el norte, que fue Venustiano Carranza precisamente, por otro lado estaba Villa, que también estaba peleando, y por el sur estaba Zapata peleando también. Estamos hablando de la época de la Revolución, y con la Constitución es cuando se llega precisamente a terminar la Revolución, y ya como que se unifican todos, y es cuando empiezan a pelear después entre los carrancistas, los villistas y los zapatistas, pero es cuando queda ya Venustiano Carranza como el presidente, una vez que Victoriano Huerta deja la presidencia, y bueno, ya a partir de ahí podemos decir que comienza la democracia como tal, en lo que hoy conocemos como México, ¿verdad? Pero es interesantísimo cómo trae toda una historia detrás. Claro, y es que sabemos que también existen varias constituciones, está la de Apatzingán, está la de Cádiz, existen varias, y justo la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se celebra el día de hoy, también es conocida como la Carta Magna, donde lo comentábamos, ¿no? Incluyen las garantías individuales y también los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos, y una de las más importantes, también hay que mencionarla, es la de no esclavitud, y que la educación debe ser laica y gratuita. Así es. Y fíjense, bien importante, por ejemplo, algunos derechos sociales que tiene la Constitución de 1917 es, por si no lo sabían, y si no, se los recuerdo porque es bien importante, como dijo Roberto, nos regresamos a nuestras clases de primaria, que es en donde vemos la parte de la Constitución, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una alimentación nutritiva y de calidad, el derecho a la vivienda digna, derecho al medio ambiente sano, y bueno, un poco más enfocado a los derechos sociales, ¿no? Y que es la Constitución Política es una constitución que incluye estos derechos sociales de todas las constituciones que existen, ¿no? Fue la primera en tenerlos y que nos sigue vigente hasta el día de hoy, bien importante. Y además, no sé si sabían ustedes, un dato bien importante que yo traigo aquí, que eso sí, la verdad es que es un dato que tenemos todos que saber, que en 1553 se incluye el derecho al voto de las mujeres, en el 53. Entonces, en el 53 ya fue cuando empezaron a hacer un poquito las modificaciones. Ha tenido más de 200 modificaciones. Órale. Y entre ellas esta que es muy importante, que es que en 1953 se incluye ya el derecho a que como mujeres podamos expresarnos libremente. Y sabemos que está cumpliendo, a ver, si no mal me equivoco, si hago bien mis cuentas, serían cuando ayúdame, Robert. Vamos a hacer 108 años, según yo. Sí, ¿verdad? 108 Así años. es, 108 años. La promulgación de la 108 años. 108 años. Oiga, de la pero es impresionante Constitución. como, ya lo decías, Clau, o sea, también nuestra Constitución Política fue la primera que incluyó esta división también en relación a la tierra.
O sea, es decir, antes había solamente artículos generales y a partir de aquí fue cuando se logró establecer cómo está la división de la tierra y cómo se establecen estos derechos también agrarios, y es la primera constitución en el mundo que lo incluye. Entonces, México, pues estando a la vanguardia también, en ese sentido, estamos hablando de 1917, pero nadie en el mundo incluía esta parte también de estos artículos. Entonces, bueno, pues, ¿cómo podemos ir aprendiendo tanto y sobre todo a defender nuestros derechos, nuestras obligaciones y todo lo que tenemos que hacer también para cumplir en un estado donde estamos conviviendo todos juntos, ¿no? Así es, qué bonito poder compartir y qué interesante poder compartir estos datos sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ustedes ahí en casita, no se despeguen, dejamos a un lado el tema de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero nos vamos a ir a los espectáculos en unos cuantos minutitos porque las cosas están que arden con Kanye West, que sabemos que su esposa pues por ahí causó tremendo escándalo en esta alfombra roja, y de qué manera, cómo es que perdió este famoso cantante. Después de la pausa lo vamos a estar platicando, así que no se despeguen, vamos y volvemos a esto que es ¡Qué viva la mañana!